Buen día tengan todos ustedes. Vamos a continuar nuestro video número 16 sobre los inicios de la Iglesia de Cristo. Y estamos utilizando el libro de Hechos, el capítulo 2, como introducción, como parte inicial, cómo se inició la Iglesia de Cristo. Nos quedamos en el último video explicando cómo sucedieron aquellas lenguas de fuego, cómo aparecieron sobre los apóstoles, cómo comenzaron a hablar milagrosamente en lenguas, en idiomas que no conocían, y cómo se oyó aquel estruendo que parecía un viento recio, pero no había ventarrón, no había viento. Pedro se levantó y les comenzó a decir, prácticamente les llamó la atención que ellos eran los culpables de haber crucificado a nuestro Señor Jesucristo, de que Él era el Salvador de los pecados de la humanidad y que ellos tontamente habían seguido las palabras de los enemigos de Cristo Jesús, habían seguido las instrucciones de Satanás y lo habían crucificado. La mayoría de ellos, o si no es que todos, no sabían que ese era el plan predeterminado de Dios. Dios ya tenía su plan, tenía su proyecto, y así como sucedió, así debía de haber sido. Ahora ya al final del verso 35, verso 34 y 35, encontramos a la multitud, todos callados, calmados, escuchando atentamente la perorata, el sermón que Pedro está diciendo. Y Pedro está viendo la actitud de todos. Imagínense ustedes a la multitud, todos callados, pensando, meditando, qué es lo que han hecho. Hasta que algunos de ellos, valientes en el verso 36, nos imaginamos a Pedro, que cuando ya los ve a todos ellos callados así, hizo un silencio y les dice a ellos, les va a decir en el verso 36, dice: sepa pues, como en forma de amenaza, en forma bárbara, en forma de echándoles la culpa, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Imagínense a Pedro señalando a todos los 10,000 oyentes o aproximados 10,000 oyentes, que a este Jesús, refiriéndose al Cristo, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por supuesto que Pedro en esos momentos debió haber hablado en una forma exaltada, una forma gloriosa, un gran potencial de oratoria, y les dijo, les echó en cara que ellos habían asesinado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué siguió después? Podemos imaginarnos que siguió un gran silencio, como dicen en algunas revistas, algunos libros de misterio. Hubo un silencio sepulcral, hasta que de momento surge una voz o varias voces gritando. Dice el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando dije preguntaron, el texto bíblico dice dijeron, pero la cuestión es, están todos allá diciendo y reconociendo que habían cometido el peor delito del mundo, el peor delito de la historia, haber sacrificado a su Salvador. Así que entonces preguntan, y el texto que dice, verso 37, compungidos de corazón. Compungidos significa entristecidos. Señalo el corazón, pero no es el corazón. Su mente está atontada. Están entristecidos, han comprendido la magnitud de ese acto, el haber asesinado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso preguntan y dicen, bueno, ¿qué haremos? Ya hemos eliminado al que nos daba la salvación, hemos comprendido las palabras que ustedes, los apóstoles, nos han dicho y somos culpables. ¿Qué podemos hacer para remediar estas circunstancias? Y entonces nos imaginamos a Pedro y a los apóstoles parados a un lado de Pedro, todos allá listos para contestar preguntas en forma individual a un corrillo, a un grupo o a otro grupo, y Pedro llevando la voz cantante y diciendo, alzando la mano y diciendo:
Pedro les dijo, dice el verso 38, arrepiéntanse. El texto de la Reina Valera dice, arrepentíos. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En alguna de mis presentaciones al inicio del plan de salvación, a mediados, hice una gráfica para que entendamos lo que había sucedido. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Al morir en la cruz, simplemente se cumplió lo que las profecías decían. Después de que murió, aunque yo hago este dibujo, en realidad no fue sepultado en una tumba como esta, fue sepultado, una tumba en la tierra, fue sepultado en una cueva, en una ladera de piedra caliza, donde estaba una tumba abierta, un hueco abierto, una pequeña cueva. Murió, pero yo hago este dibujo para que haya un mejor entendimiento acerca de nuestra época, nuestras costumbres, cómo hacemos para sepultar a las personas. Fue sepultado y resucitó, el Señor resucitó en forma milagrosa, rompiendo las cadenas de la muerte. Esto es lo que es la clave del Evangelio. Digan lo que digan nuestros detractores, la clave del Evangelio es simplemente el anuncio de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando Pedro les dice en el verso 38, arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, es porque la multitud ya había comprendido la relación que hay entre la historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y la relación que existe con la cuestión de el bautismo. Una persona muere con Cristo, se arrepiente juntamente con Cristo, es muerto juntamente con Cristo. Una persona es sepultado juntamente con Cristo cuando la persona es bautizado por algún bautizador. Y una persona es resucitado juntamente con Cristo cuando la persona sale de las aguas bautizadas, de las aguas bautismales. Entonces, esto es el bautismo en Cristo. No es otro, es cuando la persona entiende la relación de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo con lo que es el bautismo en Cristo. No creo que sea algo difícil de entender. Si la humanidad a través de los siglos ha modificado el bautismo y ha hecho un montón de ideas e incluso han bautizado personas por el motivo equivocado, por el motivo erróneo, bueno, ellos pagarán las consecuencias. Todo el mundo pagará las consecuencias de los actos que realizamos. Pero usted que me está oyendo en estos momentos, entienda lo que dice el versículo 38. Arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La persona inmediatamente que se bautiza, así como Pedro lo está ordenando, va a recibir dos regalos. Número uno, va a recibir el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y dos, va a recibir el perdón de los pecados. Esto es importantísimo, porque cuando una persona entiende esta situación, acepta y realmente anhela y desea ser perdonado de sus pecados. ¿Cuáles pecados? Los pecados que todos arrastramos, que hicimos en el pasado, no en el presente, posiblemente, pero en el pasado. Entonces, es la única manera que entendemos, así como la Escritura nos lo menciona. Luego el verso 39, Pedro siguió diciendo, porque para vosotros, hablando de los judíos, es la promesa, es la generación que está escuchando en esos momentos la explicación de Pedro. Dice, y para vuestros hijos, los descendientes de judíos. Y luego hay una frase que necesitamos entenderla y interpretarla adecuadamente. Dice, para todos los que están lejos. La palabra lejos no habla acerca de lejos en distancia física.
habla lejos, la palabra lejos aquí significa los que no conocen nada del judaísmo. Recuerden que ya existían países, existían naciones muy lejos de Israel, que no sabían y van a tardar para saber acerca del monoteísmo. La mayoría de los países del mundo de aquella época eran politeístas. Así que el monoteísmo es algo raro. Entonces el evangelio es para los judíos, para los hijos de judíos y para todos los que están lejos, que no son judíos. Y luego viene otra frase en el verso 39, dice, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora viene la pregunta para usted. ¿Se siente usted parte de ese grupo que recibe el llamamiento de Jesús? ¿O se siente usted parte neutral? Que usted no puede ser cristiano. Recuerde que, vamos a decir en porcentajes, estoy equivocado en los números, pero para hacer una aproximación, el 80% de la población mundial no se va a ir con Cristo. El 20% va a conocer de Cristo y todavía incluso los únicos que se irán con Cristo sean no los que conozcan y que oigan de Él, sino los que acepten el Evangelio. ¿En cuál grupo está usted? Dependiendo del grupo en el cual usted se encuentre, usted tendrá un destino diferente después de su muerte física. Por eso, en este caso, Pedro está hablando con muchísimos judíos y al saber que son de su raza, debió de haber existido cuando menos unos cuantos prosélitos, o sea, personas convertidas al judaísmo, pero que eran de otra raza. Dice el versículo 40, con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. La palabra sed salvos significa arrepiéntanse, bautícense, cambien de situación teológica. Ya no van a hacerle caso al Antiguo Testamento porque ha finalizado, ha comenzado una nueva era, ha nacido un nuevo rey. Nuestro Señor Jesucristo está en los cielos reinando y ahora Él está comenzando a formar su pueblo. A ustedes se les exhorta, no abandonen esta oportunidad, les decía Pedro en el versículo 40. ¿Creyeron todos? Por supuesto que no, dice el verso 41. Dice, los que recibieron su palabra. Ahora, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Entonces, Pedro está hablando a todos y todos están oyendo, pero muy pocos están entendiendo. Dice el texto 41, los que recibieron su palabra, los que entendieron, los que comprendieron, los que estaban compungidos de corazón, los que querían cambiar, dice el verso 41, fueron bautizados. Y aquel día se añadieron al grupo pequeño de los apóstoles, al grupo pequeño de las mujeres que seguían a Cristo, al grupo de los 120 que seguían a Jesucristo, se le unieron otras 3,000 personas. ¿Cómo lo hicieron para bautizar 3,000 personas? No se ofenda, no se preocupe usted. Jerusalén cuenta con varios estanques construidos desde la época de los reyes del Antiguo Testamento. Así que la idea es, el grupo se dispersa y van a los distintos estanques distribuidos en varias partes de Jerusalén y calculamos que en promedio algunas 2-3 horas las 3,000 personas fueron bautizadas. No piense usted en que un solo lugar y las 3,000 personas formadas esperando ser bautizadas. No, los apóstoles tenían las mismas capacidades, los mismos poderes que Pedro, así que se desparraman hacia los estanques y en unas 2-3 horas todos los 3,000 debieron de haber sido bautizados. Y ahora viene lo siguiente, una vez que son bautizados y que son convertidos, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que tienen que hacer estas personas que han sido convertidas, bautizadas y formando el primer grupo de la Iglesia de Cristo? Déjeme leerle aquí párrafos que ya le he explicado, pero de todos modos es necesario que los reanalicemos porque son clave para que usted reconozca la Iglesia de Cristo donde quiera que usted se encuentre. Dice el versículo 42. El grupo, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, el primer grupo de la Iglesia de Cristo que se forma en el Nuevo Testamento, en Jerusalén, tenían esta actividad número 1, perseverar en la doctrina de los apóstoles. La palabra perseverar significa estar constantes, perseverar en la doctrina de apóstoles. Esto es importante porque hay muchas otras doctrinas
y las doctrinas las crean, hay muchas doctrinas humanas que las crean líderes religiosos modernos. Pero en estos momentos, el texto dice, el verso 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y dónde se encuentra la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles? Señores, toda la doctrina de los apóstoles se encuentra en el Nuevo Testamento. Cada vez que usted tenga oportunidad, o si usted recuerde que mis mensajes están siendo enviados para personas que no son cristianos. Los cristianos ya lo saben, no necesito reenforzarles o recordarles esto. Pero mire, usted que no es cristiano, su Biblia, cualquier Biblia, se divide en dos grandes secciones, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces, obviamente que los apóstoles, su doctrina, sus enseñanzas van a estar prácticamente concentradas en el Nuevo Testamento y van a estar tomando ideas, doctrinas, enseñanzas, prácticas del Antiguo Testamento, pero no todas. Entonces la cuestión es, usted concéntrese en el Nuevo Testamento porque es donde se encuentra la historia de la iglesia y se encuentran también las prácticas de la iglesia. Las cartas que van a enviar los apóstoles son consejos que se les van a enviar a los cristianos que se van a ir formando en distintas congregaciones a lo largo y ancho del territorio dominado por los romanos. ¿Qué otra actividad realizaban este grupo que es importante porque se sigue haciendo todavía en esta época, ¿no? Verso 42 dice, en la comunión unos con otros. La palabra comunión unos con otros habla de armonía, habla de amistad, comunión unos, déjenme borrar esto porque no lo escribí bien, unos con otros. Eso significa que había muy buena armonía, mucho gusto de encontrarse. Los judíos por fin se estaban reconociendo y estaban formando la nueva sociedad. Una, como dicen los políticos en México, de la cuarta transformación, una transformación total en ellos, una transformación radical. Van a abandonar las costumbres judaicas y van a empezar a adquirir las nuevas costumbres que los apóstoles les van a estar enseñando. Una moral diferente, unas prácticas diferentes. Otra actividad que realizaba este grupo. Si usted conoce grupos que hacen esto, bueno, usted está acercándose a una iglesia de Cristo. Pero si hacen cosas diferentes, si tienen actividades extrañas, tenga cuidado antes de acercarse a estos grupos. Dice el verso 42, en el partimiento del pan. La palabra partimiento del pan no significa a las comidas comunes, sí comían juntos, pero el partimiento del pan va a ser algo importante que ellos van a realizar. Cada domingo, después va a haber una instrucción, cada domingo los cristianos se reunirán, van a estudiar las escrituras y en cierto momento de ese día domingo van a tomar un poco de pan sin levadura, fabricado por los judíos, lo van a tomar para recordar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue sacrificado en la cruz. Y también van a tomar un poco de jugo de uva o vino sin fermentar, lo van a tomar para recordar la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo y para anunciar que en el futuro Cristo Jesús va a venir. Esto va a ser una práctica constante cada domingo. Si usted se acerca a un grupo y observa que no lo hacen, ese grupo no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sigue fielmente estas instrucciones como aparece en el versículo 42. Y por último, dice el verso 42, en las oraciones. Estas cuatro actividades son las que van a distinguir a la iglesia de Cristo. Yo sé que en todos los grupos religiosos hacen oraciones, pero la cuestión es, hay que mirar el cuerpo completo de doctrina, el cuerpo completo de enseñanzas que se presentan en la iglesia de Cristo. Cuando usted localice o encuentre una iglesia de Cristo, sea cuidadoso al analizar lo que están haciendo. E incluso si usted no encuentra ningún grupo de la iglesia de Cristo en el lugar donde usted se encuentra, usted puede formar un pequeño grupo de 2 o 3 o 4 personas en su casa y comenzar a reunirse como iglesia. Y las instrucciones se les proporciona a través de estos videos, o más adelante se les dará instrucciones si ustedes lo solicitan directamente a mi correo. Bien,
Una vez que ya está pasando todo esto y que los reunidos, hagan de cuenta que los reunidos, los 3,000, regresaron todos gozosos y entonces sí se distribuyeron a las casas de los apóstoles, a las casas de otros cristianos y festejaron, estaban contentos y se inició la vida de la iglesia, toda en Jerusalén. Así que cuando a ustedes le pregunten, o cuando alguien le pregunte, bueno, ¿dónde se inició la iglesia de Cristo? Usted conteste con lo que ha conocido hasta ahorita. Se inició en Jerusalén. ¿Qué practica la iglesia de Cristo? Lo básico, esto es lo básico, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y ahí se encuentran incluidas todas las enseñanzas que están en el Nuevo Testamento. ¿Qué más practican? Tienen comunión unos con otros. Toman la Santa Cena o el partimiento del pan todos los días domingos y practican oraciones por las viudas, por los huérfanos, por los necesitados. Se ayudan unos con otros. Algunas personas dicen, bueno, pero es que eso es una utopía. En realidad, la sociedad ya no busca ayudarse unos con otros, sino que cada quien busca por su bien propio. Déjeme decirle que usted tiene razón. Infortunadamente, han pasado 2 siglos aproximados, todavía no llegamos, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, del inicio de la iglesia de Cristo, y en lugar de que la sociedad se concentre en las prácticas morales que nuestro Señor Jesucristo enseña a través del Espíritu Santo, a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento, en lugar de que se practique la doctrina correcta, lo que se ha hecho es, han surgido múltiples sectas religiosas, cantidad inmensa de grupos, cada uno afirmando que ellos son la iglesia correcta y acarreando gentes a los cuales les imponen las reglas número 1, las reglas número 2, las reglas número 3 y les dan su librito de actividades que tienen que hacer. Y cada grupo tiene argumentos y asegura que ellos son el grupo escogido por Dios. No lo crea usted. El grupo que el Señor ha seleccionado es el que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en los versículos desde el 38, desde el 37, 38 hasta el 42, lo que están ellos haciendo. Me quedan todavía 10 minutos, mis videos los programo para 30 minutos aproximadamente. Y déjenme leerles otra parte del contexto de lo que aconteció ahí en Jerusalén en estos días y vamos a decir, las semanas siguientes. Dice, sobrevino temor, dice el verso 43, a toda persona. ¿Por qué sobrevino temor a toda persona? Porque los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo, la capacidad de hacer milagros. Así que los apóstoles realizaban muchas maravillas y muchas señales. Y los judíos ya hacía más de, vamos a decir, 400 años, que no había habido actividad milagrosa, actividad profética visible totalmente. En estos momentos, ahora los apóstoles han reiniciado la actividad milagrosa. Y la población, después de 300, 400 años de no mirar algo asombroso como esto, están sorprendidos. Dice el versículo 43, temerosos, sobrevino temor a toda persona. ¿Pero qué había pasado con los que habían creído? Dice el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. No piense usted que había una casa donde cabían ahí 3,000 personas. Cuando dice que estaban todos juntos, es que estaban unánimes en el mismo pensamiento. La idea es que iban y se reunían en el templo y iban a distintas horas. Los apóstoles también estaban, posiblemente se turnaban, quizá iban a la hora tercera, a las 9 de la mañana, a la hora sexta, a las 12 del mediodía, a la hora novena, a las 3 de la tarde, iban y enseñaban. ¿Y qué enseñaban? Estaban repitiendo constantemente la historia de Cristo Jesús, la vida de Jesús, los sufrimientos de Jesús, quizá comenzando desde sus inicios como niño, luego continuando con su juventud, con su bautismo, quizá alguien contaba historias de su trabajo con su padre en la carpintería. ¿Qué podemos saber que platicaban? Pero el tema central era Cristo Jesús. Cuando usted quiera promover el cristianismo, usted y yo no vamos a hablar de nosotros, de si es que el Señor me habló y me dijo, nada de eso. Tenemos que presentar la historia de Cristo, las instrucciones de Cristo dadas a través de los apóstoles. Dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
surgió una hermandad, surgió un hermanamiento, una unión que de por sí los judíos estaban muy unidos, ahora van a estar mucho más unidos como cristianos. Y note usted lo que dice el versículo 45 de lo que hacían algunas personas. Dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando decimos que vendían sus bienes y sus propiedades, no imaginemos que se deshacían y quedaban totalmente en la pobreza. Es los que tenían más recursos, compartían de sus recursos financieros con los que estaban más en necesidad. Es una actividad social que hasta en esta época se sigue promoviendo y que debe de realizarse. 46. Algo importante. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Imaginémonos la escena. Los apóstoles hablaban y decían, vamos a tener clases les vamos a seguir explicando de Cristo Jesús a las 9 de la mañana, tiempo actual u hora tercera, tiempo de los judíos. Los que puedan ir, vayan. Los que no, a la hora sexta, a las 12 de mediodía, va a estar otros 2 o 3 apóstoles dando clases aquí, continuando explicando. Y si no, a la hora tercera, aquí vamos a ver. Y mientras otros a la hora de la comida se iban a sus casas y comían. Comían, dice el texto, comían juntos con la alegría y sencillez de corazón. Como diciendo, bueno, hoy te invito a mi casa, vente, vamos a matar un borrego y vénganse ustedes, somos 80, aquí comemos los 80 con tortillas y todo, traigan lo que puedan, aquí comemos. Y otros 100 o otros 50, nos vamos a aquella casa y otros allá, y se distribuían y cada quien con mucha alegría porque había iniciado lo prometido, había llegado el reino de Cristo, había llegado la iglesia de Cristo. Algo nuevo, algo que no se había visto. Si a usted no le satisface esta información de cómo inició la iglesia de Cristo y sigue creyendo en los grupos donde usted se reúne, bueno, pregúntele usted a sus líderes cuándo se iniciaron esas iglesias, quiénes fueron los formadores, cómo se formaron, dónde están sus artículos constitutivos. Yo le puedo decir a usted que los artículos constitutivos de la iglesia de Cristo se encuentran precisamente aquí en lo que acabamos de leer. No hay más. Cualquier otro que invente será su invención y será su iglesia. Pero esta que le estoy mostrando es la iglesia de Cristo. ¿Lo cree usted? Qué bueno. ¿No lo cree usted? Está usted en su derecho. Así que el verso 47, note usted lo que sucedía en la población en Jerusalén. Dice, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Algo importante, cuando la persona iba y se bautizaba, no era que lo añadiera el bautizador al grupo que se estaba formando. En cada grupo de la iglesia de Cristo que comenzó a existir y actualmente, la idea implícita es esta. Una persona obedece el evangelio, una persona es bautizada. Y cuando sale de las aguas, no es el bautizador el que lo añade a la iglesia, es Cristo mismo. Aceptando literalmente el párrafo del verso 47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Le gustaría a usted ser añadida o añadido como persona a la iglesia, siendo salvo, siendo añadido por el Señor? Bueno, siga los pasos que se le han instruido. Tenga usted bendiciones y continuaremos en las explicaciones en el siguiente video. Bendiciones.